ahorrado 50 millones de pesos para el regalo sorpresa de mis hijos, pero me abandonaron por su nuevo papá en mi cumpleaños. Y entonces hice algo que nadie esperaba. ¿Alguna vez te has preguntado si los sacrificios silenciosos de un padre realmente se recompensan? Lee toda esta historia para descubrir el viaje lleno de lágrimas y fuerza de un hombre mexicano y comparte tus pensamientos en los comentarios. Ganó la lotería este año exactamente 200 millones de pesos. Una suma enorme que nunca me atreví a soñar. Mi cumpleaños número 66 estaba a solo una semana y planeé compartir esta alegría con mis dos hijos gemelos Mateo y Sofía. Después de deducir impuestos, usaría el dinero restante para comprarles a cada uno una casa moderna en las afueras de la Ciudad de México, del tipo con jardín amplio para plantar cactus y organizar barbacoas asado familiares. Además, preparé 2 cheques cada uno por 5 millones de pesos para que persiguieran sus sueños libremente. Pero cuando llegó el día me senté solo junto a la mesa de madera de nogal, mirando el montón de platos de comida mexicana tradicional que había preparado con esmero desde la mañana: enchiladas con salsa mole picante, guacamole fresco con aguacate y limón y tamales envueltos en hojas de plátano aromáticas. Esperé y esperé. A las 10 de la noche ni Mateo ni Sofía aparecieron. Llamé repetidamente, pero nadie contestó. Por la tarde, alrededor de las 3 o 4, Sofía llamó diciendo que tenía que hacer horas extras en su firma de abogados y que quizás llegaría tarde. Poco después, Mateo me envió un mensaje diciendo que su proyecto de construcción que gestionaba tenía problemas y que se retrasaría. En ese momento no le di importancia, solo les dije que el trabajo era lo primero. Pero ahora eran las 10:30. Antes había enviado un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp familiar. ¿Cuándo vienen a casa, hijos? El mensaje seguía sin leer. Con el corazón pesado empujé la silla y me arrastré al sofá. Sobre la mesa de centro había 2 contratos de bienes raíces y 2 cheques. Los regalos que esperaba entregar con ansias. Algunos amigos míos de yoga recientemente se habían vuelto locos por la lotería, insistiendo en que probara mi suerte. Cedí a ellos sin esperar ganar tanto. Cuando vi la secuencia ganadora quedé tan impactado que no pude dormir toda la noche. Lo mantuve en secreto porque en México decimos que el dinero no se presume, no sea que traiga mala suerte. Elegí recibirlo en un pago único, aunque perdiera el 40% en impuestos, me quedaban más de 100 millones de pesos. Planeaba reservar 30 millones para la vejez y dividir el resto equitativamente entre Mateo y Sofía. Sí. Entre pensamientos y espera el sueño me invadió y me quedé dormido en el sofá. No sé cuánto tiempo había pasado cuando sonó el teléfono. Era Sofía. Contesté, pero antes de que pudiera hablar, ella se disculpó apresuradamente. «Papá, lo siento mucho. El trabajo hoy fue un desastre. No pude escaparme. Ahora es tarde. Voy directo a mi departamento. Duerme temprano, ¿sí?» Colgó antes de que pudiera responder. La pantalla mostraba las 11:47 p.m. El lugar donde trabaja Sofía está lejos de casa, así que después de que terminara su pasantía le alquilé un pequeño departamento cerca de la oficina en Colonia Roma para evitar el tráfico y los peligros nocturnos. Miré fijamente la pantalla oscura por un largo rato. 10 minutos más pasaron. Mateo seguía en silencio, seguramente también ocupado con el trabajo. Suspiré. Estiré mi espalda adolorida y me levanté lentamente. Envolví cada plato intocado con film plástico y los guardé en el refrigerador. Los contratos y cheques los metí en el cajón de la mesita de noche. Cuando todo estuvo en orden, el reloj marcaba casi la 1 de la mañana. El cumpleaños que tanto esperaba terminó en soledad. A la mañana siguiente el teléfono seguía mudo. Ni un mensaje de cumpleaños de Mateo o Sofía. Envié un mensaje al grupo: «Hoy es sábado, vengan a cenar, tengo una sorpresa para ustedes». Sin respuesta. Después del desayuno salí a caminar. Me encontré con mi vecino José paseando a su perro. Él sonrió amigablemente. «Alejandro, usted suele salir temprano. ¿Qué lo retrasó hoy?» Sonreí torpemente, avergonzado de admitir que me quedé despierto toda la noche esperando a mis hijos. José rió. «Déjeme adivinar. Pasó todo el día cocinando ayer y se agotó».
Le he dicho 1000 veces reserve una mesa en un restaurante elegante menos estrés, pero usted insiste. Mateo le gustan las carnes asadas, estilo Sonora picantes. Sofía prefiere tacos de pescado agridulces y el pequeño Pablo necesita algo saludable para niños. ¿Cree que un restaurante mexicano no puede con eso? Usted se mata por ellos. Sus palabras me detuvieron en seco. Por primera vez realmente reflexioné, toda mi vida ha girado en torno a mis hijos. Antes del divorcio, después del divorcio. ¿Cuándo puse yo primero? Antes de profundizar, una voz chillona y burlona cortó el aire matutino. Oh, José, no finja compasión por él como un padre sacrificado y pobrecito. Solo le gusta presumir, siempre alardeando de lo leales que son. Mateo y Sofía con su papá. ¡Qué chiste! Me giré bruscamente. Era doña Rosa, la vecina con la que nunca me llevo bien. Trabajamos juntas en la compañía exportadora de tequila antes de que me jubilara temprano. Ella envidiaba porque ascendía a gerente de mercado europeo. Mi francés era más fluido, mis habilidades superiores. Ella creía que gané por suerte lingüística, no por talento. Desde entonces nuestra relación es tensa como cuerda de guitarra. Ahora me miró de arriba abajo, labios curvados en desdén, ni un collar decente o anillo fino. Me pregunto cómo se ha estado tratando a sí mismo todos estos años. No quería discutir, me volví a José. Voy a caminar fuera del barrio un rato, charlen ustedes. Empecé a alejarme, pero Rosa se interpuso. Te esperé toda la mañana para hacerte un favor, no seas ingrato. Cruzó los brazos y sonrió con sorna. Ayer fue el cumpleaños de mi nieto, cenamos en un restaurante. Y adivina qué vi, el espectáculo más ridículo. Exhalé bruscamente. Gracias por su preocupación, pero no me interesa. ¿Puedo irme ya? Su rostro se oscureció con un bufido irritado, sacó su teléfono, navegó por su álbum y me lo puso en la mano. No necesito explicar nada, solo mira. Intenté devolvérselo, pero al posar mis ojos en la pantalla, me congelé. Era un video de un hombre en traje negro elegante, cabello peinado, sonriendo radiantemente, saludando a los invitados. Lo reconocí al instante: Carlos, el amante de mi exesposa, María López. A su lado, enlazando brazos con cariño, estaba María riendo y charlando, luciendo radiantes juntos como pareja de telenovela. La cámara tembló brevemente antes de enfocarse en dos hombres junto al escenario: Mateo y su padre biológico, Carlos. Detrás, dos pancartas altas con mensajes estridentes: Feliz 25 aniversario de boda, Carlos y María. Feliz cumpleaños, María. El pequeño Pablo apareció en la pantalla, sus manitas agarrándola de María, piando dulcemente. Abuelita María, estás tan guapa, más guapa y amable que la otra abuela. Quiero que seas mi abuelita de verdad. La próxima semana es el día deportivo del kinder. ¿Vienes con abuelito a verme? Un silencio ensordecedor retumbó en mi cabeza. El video terminó, pero Rosa no había acabado. Deberías haber visto a Mateo. Le compró a esa vieja un brazalete de oro sólido, debe haber costado unos 200,000 pesos. Oí a su esposa presumiendo en el baño por teléfono. Resopló y le regaló a Carlos una caja entera de tequila premium no barato. Y a tu preciosa Sofía ni te cuento. Le compró a María un set completo de joyería de oro, collar, aretes, anillos, todo el paquete. La llamaba mamá como lo más natural del mundo. Se volvió hacia mí con una sonrisa empalagosa. ¿No presumías siempre de lo leales que son contigo? Extraño, no te veo recibiendo ni una migaja. José agarró el brazo de Rosa para detenerla, pero ella lo sacudió. No necesita oír esto. Necesita ver el tipo de lobos desagradecidos y traicioneros que crió. Siempre ahorrando cada peso para ellos, hasta vendió su casa grande para ayudar. ¡Qué broma! Lo hizo solo para engañarse, pensando que realmente les importas. Sus palabras me golpearon como un martillo. Le devolví el teléfono sin una palabra, mis piernas inestables, mientras me volvía hacia casa tambaleándome como borracho de pulque. Un sabor metálico amargo llenó mi boca. Me había mordido el labio hasta sangrar. Al entrar colapsé en el sofá, las lágrimas reprimidas por tanto tiempo finalmente brotaron. Cubrí mi rostro como si eso pudiera contener la avalancha de angustia que amenazaba ahogarme.
Pero por más que presionara mis manos contra los ojos, el pasado arañaba su camino a la superficie implacable y cruel. Los recuerdos surgieron como un carrusel desbocado, despojando heridas antiguas que había fingido no existir. Mi matrimonio con María López fue un desastre tanto que a los 40 años renuncié por completo a la idea del amor. Me divorcié y nunca me volví a casar. María era 6 años mayor que yo. Nos conocimos a través de un amigo en común. En ese entonces era una mujer alta y pulcra con un aire de estabilidad. Analista en la Oficina de Investigación de la Ciudad de México con un futuro brillante. Yo tenía 24, solo un editor freelance en una editorial de libros no oficial. Mis padres la veían como una pareja ideal, decente, bien empleada. Incluso podía ayudar a mi hermana en su carrera. Me dijeron que tenía suerte de casarme con ella, así que acepté sin indagar mucho en su pasado. Después supe la verdad demasiado tarde. María nunca se había casado antes, porque había estado profundamente, irrevocablemente enamorada de alguien. Un amor tan profundo que la dejó incapaz de seguir adelante, de invertir plenamente en ninguna relación posterior. Casarse conmigo fue simplemente conveniente. Cuando lo entendí, no había vuelta atrás. Un año después de conocernos, ya estábamos casados. No éramos excesivamente afectuosos, pero coexistíamos en paz. Había respeto, aunque poco pasión. Me convencí de que era suficiente. No todos los matrimonios necesitan ser un torbellino romántico. La estabilidad era buena, la predictibilidad significaba seguridad. En la tercera primavera de nuestro matrimonio tuve gemelos, un niño y una niña. Lanzado de cabeza a la paternidad, me abrumé 2 infantes llorando noches en vela, un cuerpo aún sanando del parto. Me sentía ahogándome. Quería volver al trabajo. Le pregunté a María si su madre, doña Laura, podía ayudar por un tiempo. Pero cada vez que lo mencionaba, ella ponía excusas. Su padre estaba enfermo, su madre ocupada, simplemente no podía. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Al final del año, doña Laura aún no había llegado. La editorial no esperó para siempre. Cuando no regresé, le dieron mi puesto a otro. Me rompí el corazón, pero estaba indefenso. Luego vino la primera fiesta de cumpleaños de los niños. Doña Laura no apareció. Ahí fue cuando el resentimiento echó raíces en mi corazón. Era su abuela, sin embargo, en un año entero apenas los visitó. María debió notar mi humor porque esa noche finalmente me dio una explicación. Mi madre tuvo una mala caída limpiando la casa, se lastimó la espalda baja y ha estado recuperándose en cama todo este tiempo. No nos dijo porque no quería preocuparnos. La culpa me golpeó como una ola. Le había guardado rencor, sospechando indiferencia cuando todo el tiempo ella estaba herida. Después de la fiesta, la tía de María vino a ver a los niños. La aparté, preocupación apretando mi pecho. ¿Qué tan grave es la lesión de doña Laura? Necesita mejor cuidado médico, tal vez un hospital en Guadalajara. Mientras hablaba, saqué de mi billetera 20,000 pesos. Puedes darle esto cuando regreses por si necesita algo. La tía de María dudó, una expresión extraña cruzó su rostro. Mitad diversión, mitad lástima. Por un largo momento no dijo nada, luego soltó una risa seca. Doña Laura no tiene lesión en la espalda. Me quedé confundido. Ella suspiró y me miró de manera indescifrable. No iba a decir nada, pero cada vez que visito veo cómo luchas criando a esos bebés solo y no me sienta bien. La verdad es que María arregló para que su madre fuera niñera a tiempo completo para alguien más. Parpadeé. ¿Ha estado trabajando como niñera gratis? ¿Para quién? Mi estómago se retorció. Tal vez el jefe de María, dijo secamente. Él viaja mucho y su esposa necesitaba ayuda con los niños. María envió a su madre a cuidarlos. Algo afilado y frío se atoró en mi garganta. Apenas logré susurrar, así que ella cuida a los hijos del jefe, pero no a sus propios nietos. La tía asintió. Un peso asfixiante se asentó en mi pecho. Ella suspiró de nuevo y murmuró, no debería decírtelo, pero vigila a María, asegúrate de que nadie se la robe. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espina.
Luego me palmeó el brazo, se dio la vuelta y se fue. Me quedé congelado mirando su figura alejándose, incapaz de respirar. Las palabras de la tía de María fueron como una espina clavada profundo en mi piel. Esa noche me revolví en la cama incapaz de dormir. A la mañana siguiente, después de que María se fue al trabajo, entré en su estudio. Un cuarto al que rara vez entraba solo para limpiar y nunca tocar sus pertenencias personales. Siempre creí que incluso en el matrimonio debía haber espacio personal. El estudio estaba amueblado, simplemente 2 paredes con estanterías de libros, un escritorio y una silla. Me senté abriendo el cajón del escritorio. Adentro había unas cartas, su placa de metal de oficina, una libreta de direcciones y algunos documentos sin importancia. En el fondo del cajón encontré una fotografía en blanco y negro. La saqué con cuidado. 5 personas, María de pie junto a un joven con camisa floreada, cabello largo en 2 trenzas. No necesitaba que nadie me dijera la conexión implícita entre ellos. Intuición de hombre, quizás. Volteé la foto. En la esquina inferior derecha, letra delicada y elegante. Corazón atado, amor enterrado profundo, 19 de abril de 1969. La escritura era suave y grácil, probablemente de él. 1969. El último año de universidad de María. Mi mirada barrió el estudio, aterrizando finalmente en un gabinete cerrado en la base de la estantería. Minutos después encontré la llave escondida en el lomo de Cómo perfeccionar el tequila. Esa noche, después de acostar a los gemelos, me obligué a sentarme y leer docenas de cartas. Apenas 1/3 de ellas. La mujer que escribía a María se llamaba Carlos. A través de sus palabras armé una historia de amor que duró más de una década. Venían del mismo pueblo pequeño en Oaxaca, dejaron el hogar para la misma universidad, en una ciudad desconocida, lejos de familia y amigos. Se apoyaron mutuamente, se animaron y eventualmente se enamoraron. Su relación creció floreciendo en momentos callados, no dichos, hasta que fueron inseparables. Pero antes de que Carlos se fuera a la universidad, su familia ya había arreglado un prometido para él. Él aceptó el compromiso. Cada mes llegaban cartas de su prometida, a veces incluso con dinero para sus estudios, así que su amor tuvo que permanecer en las sombras. Al graduarse, la mayoría de los estudiantes regresaban a casa a buscar trabajo. La familia del prometido de Carlos tenía riqueza y conexiones. Le consiguieron un trabajo enseñando español en una escuela privada prestigiosa. María, después de 2 años de solicitudes, finalmente fue admitida en una universidad prestigiosa al norte para maestría. Uno se casó, el otro se fue, pero las cartas nunca pararon. Cuando estaba recién embarazado de los gemelos, Carlos le escribió a María quejándose del agotamiento de equilibrar trabajo y cuidado infantil. Su esposo, siempre ausente en viajes de negocios, apenas reconociendo su existencia. Estaba sobrecargada y abrumada, constantemente adolorida por cargar la carga sola. María, con el corazón doliéndole por él, envió a su madre Laura para ayudar a criar a la hija de Carlos. Esa revelación sola fue suficiente para destrozarme, pero las cartas siguientes fueron las que me destrozaron de verdad. Cada vez que doña Laura me cuida, me siento culpable y feliz. Quiero llamarla mamá, pero ¿en qué capacidad? Me siento terrible por tu esposo, apenas ganas 30,000 pesos al mes y aún me envías 15,000 en secreto. Si se entera, armará un escándalo. Dijiste que tu esposa tuvo gemelos, lo único que he visto parir 2 a la vez es mi perra. No puedo imaginar lo grande que debió ser, solo pensarlo es horroroso. Mis colegas bromean sobre cómo siempre recibo tantas cartas, les digo que son de mi esposo. Mi amor, piensan que hablo de Bruce, el hombre con el que me casé. Las palabras entintadas resumaban intimidad prohibida, una cercanía húmeda y asfixiante que me enfermaba físicamente. Esa noche, cuando María llegó a casa, le arrojé las cartas a la cara gritando, peleando. Era una zona de guerra. Acababa de dar a luz exhausto física y emocionalmente, y ahora me desmoronaba por completo. Y ella solo se quedó allí, su rostro impasible, observando mi colapso con un desapego escalofriante, como si yo fuera un extraño. Solo cuando agoté mi voz temblando de rabia, finalmente suspiró irritada. «Ya terminaste. No hay nada entre nosotros, solo cartas.
Si te molesta tanto, dejaré de escribirlas. Sus palabras me entumecieron los dedos, me debilitaron las piernas, pero ni siquiera tenía el lujo de derrumbarme. Los gemelos, oyendo los gritos, se despertaron y ahora lloraban desde su habitación. María se encerró en su estudio ignorando todo. Me limpié los ojos hinchados y me forcé a ponerme de pie. Los bebés tenían hambre, necesitaban su biberón nocturno o no pararían de llorar. Pero cuando fui a la cocina, la lata de fórmula estaba vacía. Una ola aplastante de desesperación me arrolló. Le había recordado a María por días que nos quedábamos sin fórmula. Le había pedido suplicado que la trajera de camino a casa. Incluso esa mañana, antes de que se fuera al trabajo, se lo recordé de nuevo, pero ella olvidó. Y ahora era demasiado tarde. Algo dentro de mí se rompió. Corrí al estudio y pateé la puerta cerrada con toda mi fuerza. La vista adentro hizo que mi visión se nublara de rabia. María sentada en el escritorio, trazando gentilmente sus dedos sobre el rostro de Carlos en una fotografía, sus ojos llenos de profundo afecto y anhelo. Se congeló al verme. Me lancé, arrebaté la foto de sus manos y la rasgué en pedazos. Luego lancé los fragmentos a sus pies. María López, eres una mentirosa sin corazón. Quiero el divorcio. Por primera vez se congeló. Cuando finalmente reaccionó, entró en pánico. Se apresuró a recoger los pedazos rotos del rostro de Carlos, guardándolos cuidadosamente en su bolsillo, como si fueran lo más precioso del mundo. Luego se volvió hacia mí, su rostro contorsionado de furia. «¡Estás loco, un shrew histérico e irracional!». Intentó pasar a mi lado. Agarré su manga negándome a soltarla. Sus ojos ardían rojos de rabia. Con ambas manos me empujó con fuerza. No estaba preparado. La fuerza me envió volando hacia atrás, mi espalda baja golpeando la esquina afilada del escritorio. Un dolor abrasador me atravesó, no pude respirar. Por un momento mi visión se volvió completamente blanca. A través de la niebla vi a María dudar solo un segundo. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta cerrándola de golpe detrás de ella. La casa cayó en silencio, excepto por los desgarradores llantos de mis hijos resonando a través de la noche. No recuerdo cómo sobreviví esa noche. Solo el caos, la agonía, los llantos incesantes de mis hijos perforando mis oídos como agujas. Al día siguiente escribí una carta al trabajo de María en la alcaldía denunciando sus relaciones inapropiadas. Pero fue como lanzar una piedra al océano sin respuesta. Cuando casualmente me encontré con el supervisor de María, el hombre tuvo la audacia de regañarme en cambio, insinuando que yo era irrazonable, que avergonzaba a mi esposa aireando asuntos privados en público. «Cualquier desacuerdo que tengan, resuélvanlo en casa», me dijo con voz condescendiente. «No arrastre el lugar de trabajo de su esposa en esto». Busqué ayuda del grupo local de apoyo para hombres, pero en esa época la gente no estaba tan dispuesta a intervenir en un matrimonio a menos que hubiera peligro inminente e innegable. El affair de María era solo cartas, no infidelidad real. Mis hijos eran tan pequeños, su consejo: «Sé paciente, sopórtalo». Mira el panorama general. Era un animal enjaulado buscando desesperadamente una salida, pero cada puerta que probaba estaba cerrada con llave. Mis padres y mi hermana Carmen estaban decididos en contra de que me divorciara. «Todo hombre pasa por esto, solo sopórtalo, pasará. Cuando los niños crezcan, su vida será más fácil. María trabaja lo suficiente, usted ni siquiera tiene trabajo, así que deje de causar problemas. Ni siquiera trajo a esa mujer a casa, ¿de qué se queja exactamente?». Cada vez que mencionaba el divorcio, María me ignoraba. Eventualmente, simplemente se mudó a un dormitorio cerca de la alcaldía, viniendo a casa solo una vez cada 10 días o así. Los niños eran demasiado pequeños para entender, chupaban sus deditos diminutos, balbuceando sus primeras palabras, ajenos a la grieta creciente entre sus padres. Por ellos tragué mi orgullo una y otra vez. Como tantos hombres mexicanos atrapados en matrimonios rotos, me había vuelto débil el momento en que me convertí en padre, y tenía 2 debilidades: 7 años. 7 años de degradación, agotamiento y sufrimiento lento y silencioso hasta la gota que colmó el vaso.
María había enviado secretamente a Carlos otros 20,000 pesos para comprarse la última lavadora totalmente automática, pero la carta había sido devuelta al remitente. Carlos se había transferido a una nueva escuela y la oficina de correos la envió de vuelta. Leí sus palabras y por primera vez sentí algo romperse dentro de mí. Nosotros ni siquiera teníamos una lavadora semiautomática. En pleno invierno todavía lavaba a mano la ropa sucia de mis hijos con los dedos en carne viva por el frío. Esa noche lo confronté. Peleamos por primera vez, ella perdió el control. Muebles volcados, un jarrón lanzado a mi cabeza rompiéndose a centímetros detrás de mí. No dudé. Llamé a la policía y luego a la estación de noticias local, pidiendo que reportaran cómo casi fui desfigurado por mi esposo violento. El escándalo estalló, se extendió como un incendio forestal, alcanzando no solo la alcaldía, sino el gobierno estatal. La próxima promoción de María, su traslado a un puesto de nivel estatal superior, fue revocada inmediatamente, y a medida que funcionarios más jóvenes y educados entraban en la alcaldía, su carrera se estancó. Fue degradada, pasó años atascada como asistente administrativa archivando papeles. Solo entonces, cuando lo perdió todo, finalmente se sentó y accedió al divorcio. Tomó 2 meses de lucha implacable. María se negó a soltar a Mateo. «Si quieres divorciarte, yo me quedo con nuestro hijo». Accedí. En cuanto al dinero, fui despiadado, amenacé con exponer su affair con Carlos para arruinar su reputación. Al final, la forcé a devolver cada peso que había gastado en él. No tenía forma de saber la cantidad exacta, pero tiré un número: 1 millón de pesos. Para entonces, su salario había subido a poco más de 40,000 al mes. 1 millón no era imposible, pero no era cambio de bolsillo. María, por supuesto, no quería que Carlos sufriera, pero tampoco podía soportar la humillación de pedir prestado a amigos, así que hipotecó la casa de sus padres y tomó un préstamo por 1 millón. Nunca olvidaré su expresión cuando me entregó ese cheque. Si las miradas mataran, habría muerto 1000 veces. La casa en la que vivíamos pertenecía a María antes de nuestro matrimonio. La dejé atrás, pero me llevé todo adentro, incluso la olla de barro remendada 2 veces. Lo llevé todo al mercado de pulgas y vendí cada último artículo. Luego, con Sofía en brazos, me fui. Mateo fue tomado por los padres de María. Desde ese día, la única conexión entre María y yo fue el intercambio ocasional de nuestros hijos. Cuando mi padre se enteró de que realmente me divorcié, se enfureció. Lo desafié, así que nunca vino a verme de nuevo. Mi madre se escabullía para visitarme a escondidas, pero nunca ofreció apoyo, solo suspiros interminables y lamentos llorosos. Nunca una vez me preguntó qué planeaba hacer a continuación, nunca me preguntó cómo sobreviviría. Me decepcioné, pero ya no supliqué amor que nunca vendría. El camino por delante era incierto, difícil e implacable, pero al menos me había cortado libre de ese matrimonio asqueroso y podrido. Al menos ya no era el esposo descartado en la historia de amor de alguien más patéticamente luchando por aferrarse. Después del divorcio, usé el dinero que aseguré para comprar un apartamento de 60 metros en el centro. No era mucho, pero era mío. Compré unos cuantos muebles, transferí a Sofía a una nueva escuela y una vez que todo estuvo resuelto, dirigí mi atención a algo que había estado esperando: venganza. Escribí una carta de recomendación al esposo de Carlos, alabando la inquebrantable bondad de su esposa, sus años de tierno cuidado y devoción a María. El esposo de Carlos no perdió tiempo, presentó el divorcio inmediatamente de pie ante el juez en lágrimas, declarando que su esposa había tenido un affair extramarital a largo plazo. A diferencia de lo que yo experimenté, nadie le dijo que soportara a nadie, lo desestimó como solo unas cartas. En cambio, todos condenaron a María llamándola desvergonzada, inmoral, una deshonra. Su divorcio se finalizó en tiempo récord. Al mismo tiempo, María fue despedida de su trabajo de enseñanza acusada de aceptar sobornos de padres de estudiantes. Si realmente lo hizo o no, solo el esposo de Carlos lo sabría. No me molesté en seguir sus vidas después de eso. Estaba demasiado ocupado construyendo la mía. Encontré un trabajo como coordinador de mercancías en una compañía exportadora de tequila. Tuve que aprender francés, dominar el comercio internacional y equilibrar criar a Sofía. No había tiempo para chismes mezquinos sobre personas que había dejado atrás hace mucho.
5 años después fui promovido a jefe de operaciones de ventas europeas. Y María, ella nunca avanzó, permaneció atascada en la misma posición estancada en la alcaldía sin perspectivas de carrera. Sin reputación que proteger, sin imagen que cuidar, finalmente se casó con Carlos. Incluso tomó un préstamo para tirarle una boda lujosa, pero la persona que más sufrió de su unión fue Mateo. Cada vez que Mateo y Carlos tenían un conflicto, María siempre tomaba el lado de Carlos. Nunca olvidaré esa Nochebuena de años atrás. Mateo llegó a mi puerta, su ropa hecha jirones, su mochila sucia, sus manitas congeladas. El momento en que me vio, se lanzó a mis brazos sollozando. «Papá, nunca quiero volver a esa casa. Los odio». A través de sus sollozos entrecortados, finalmente obtuve la historia. Con la Navidad acercándose, Carlos había hecho costillas de res asadas al estilo Yucatán para la cena. Mateo, incapaz de resistir el aroma, se coló un pedazo. Carlos lo atrapó y lo abofeteó. Cuando María llegó a casa y oyó lo sucedido, no regañó a Carlos en absoluto, en cambio regañó a Mateo diciéndole que estaba mal robar comida. Carlos, envalentonado, ordenó con arrogancia que se parara afuera en el frío para reflexionar. Hacía un frío glacial afuera. Mateo, humillado y furioso, corrió a su habitación, agarró su mochila y corrió directamente hacia mí. «Papá, puedo quedarme contigo. Puedo no volver nunca». Mirando sus labios pálidos, agrietados, su rostro manchado de lágrimas, lo abracé fuerte. Desde ese momento se negó a regresar a la casa de su padre. Carlos, por supuesto, estaba encantada. No sé qué le dijo a María, pero el hombre que una vez luchó con uñas y dientes por quedarse con su hijo, de repente dejó de resistir. En cambio, envió todas las pertenencias de Mateo como desechando un artículo no deseado. Durante los primeros 2 años, María aún enviaba cheques de manutención infantil, luego un día pararon. Y eso fue todo. Crié a mis 2 hijos solo. Les enseñé lo correcto de lo incorrecto. Los puse en la escuela. Ahorré dinero para comprarles autos, incluso casas. No me traicionaron justo como su madre lo hizo. Se sintió como si hubiera llorado mi última lágrima esa noche. Fuera de la ventana, la oscuridad lentamente tragó los últimos rastros de luz del día. Me forcé a pararme, mis piernas temblorosas, mientras me dirigía al dormitorio. Acostado en la cama, me sentí como un pez jadeando por aire, buscando desesperadamente oxígeno. Entonces, el sonido de llaves girando en la cerradura resonó a través de la casa silenciosa. La voz de Sofía siguió: «Papá, ya llegamos». No me moví, no respondí. La voz confundida de Mateo vino después: «Papá no está en casa. No nos dijo que viniéramos a cenar esta mañana. ¿Por qué ni siquiera cocinó?» Sofía soltó un suspiro. «¿Quién sabe? Ha estado cada vez más molesto estos últimos 2 años, tan sentimental todo el tiempo. Cada vez que estoy cerca de él, me siento asfixiada. Es mucho más fácil estar con Carlos». «Baja la voz, si papá te oye se enojará». «¿Y qué si se enoja? ¿Realmente se supone que nunca veamos a papá solo para hacerlo feliz? Él sigue siendo nuestro padre». Su conversación continuó en tonos susurrados. Luego la puerta de mi habitación crujió abierta. Un cuerpo pequeño y cálido se lanzó sobre mí. «Abuelito, estás jugando a las escondidas con nosotros. Te encontré». Las voces en la sala cayeron en un silencio repentino. Segundos después, tanto Mateo como Sofía corrieron adentro. La luz se encendió. Mateo se congeló en el lugar. Se quedó allí, clavado al suelo, mirando a su padre acostado en la cama, rostro surcado por lágrimas secas. Sus labios se separaron, su voz apenas un susurro: «Papá». Sofía dudó en la puerta, su expresión ilegible. La habitación estaba pesada de silencio. Después de un largo momento, ella avanzó con cautela, alcanzando mi mano. «Papá, lo siento», murmuró. «Estuvimos tan ocupados ayer que no pudimos venir. ¿Estás enojado con nosotros?» La miré sin parpadear, sin decir nada. Se encogió bajo mi mirada, su voz haciéndose más pequeña. «Papá, tuve que hacer horas extras, no fue mi elección. Sabes que es un momento importante para mi carrera». Y Mateo intervino rápidamente. «Sí, papá, realmente tuvimos que trabajar, pero estamos aquí ahora. No vinimos a celebrar contigo hoy.
Vamos, levántate y come pastel. Realmente los miré, y todo lo que podía ver era a María, la forma en que mentían tan fácilmente, la forma en que torcían sus palabras, tratando de apaciguarme tal como ella lo había hecho una vez. Había estado luchando contra algo imposible todo el tiempo. Todos mis esfuerzos, el amor, los sacrificios, las noches interminables, trabajando hasta el hueso por ellos, no significaban nada contra el peso de su linaje sanguíneo. «Abuelito, quiero pastel». Pablo me jaló con sus manitas, su impaciencia casi tirándome de la cama. Mateo rápidamente deslizó mis pantuflas en el suelo y me ayudó a sentarme, su voz llena de calidez forzada. «Papá, Pablo ha estado tan emocionado todo el día por celebrar tu cumpleaños, no paraba de decir cuánto te extrañaba. En cuanto terminó su clase de baile, lo traje directo aquí. Me medio llevaron medio, arrastraron a la mesa del comedor. Sobre ella había un pastel de 6 pulgadas con caricatura. Diego de Dora la Exploradora, el favorito de Pablo. Sonreí no porque estuviera feliz, porque me di cuenta de qué tonto había sido por más de 30 años. Un recuerdo surgió no invitado. Esa noche de hace tantos años, después de mi pelea con María, la lata vacía de fórmula, en la encimera de la cocina, los desesperados jadeos de llanto de los gemelos. Había luchado a través del dolor en mi espalda magullada, cocinando avena con un brazo mientras los mecía con el otro. Uno finalmente se dormía solo para ser despertado por el llanto del otro. Había odiado a María tanto esa noche, había querido irme. Pero cuando miré a mis hijos no pude. Así que me quedé. Me quedé y luché por ellos. Por años trabajé incansablemente para proveerles. Aprendí francés, comercio internacional, todo lo que necesitaba para escalar la escalera corporativa, para ganar solo 20,000 pesos extra al mes. Luché con uñas y dientes contra Rosa por esa promoción de gerente. Ahora ellos habían ido a la fiesta de cumpleaños de esa mujer, ahora le habían regalado brazaletes de oro, licor de tequila caro, un set completo de joyería. Yo, a los 66, el único pastel de cumpleaños que recibí fue lo que mi nieto de 5 años trajo casualmente. Reprimiendo la angustia que subía en mi pecho, saqué una silla y me senté. Luego, en una voz calmada y pareja, dije: «Siéntense, tengo algo que decir». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada antes de sentarse hesitantemente frente a mí. Pablo, pensando que íbamos a empezar a comer, miró fijamente la figura de Diego en el pastel, sus ojos brillantes de anticipación. Los miré directamente a mis hijos y fui al grano. No vinieron ayer porque estaban en su fiesta de aniversario, ¿verdad? Sus rostros cambiaron instantáneamente. Las cejas de Sofía se fruncieron. «Papá, ¿qué estás tratando de decir?», preguntó con cautela. Mantuve mi voz firme. Si querían asistir a su celebración, podrían habérmelo dicho directamente. No había necesidad de mentir sobre trabajar hasta tarde y hacerme esperar hasta la medianoche. Sofía se tensó, su complexión palideciendo. Mateo bajó la cabeza en culpa. Minutos pasaron en silencio pesado. Luego Sofía comenzó a llorar. Se movió de enfrente de la mesa para sentarse a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. «Papá, deja ir el pasado», suplicó a través de sus lágrimas. «Tienes que dejar de aferrarte a esto. Mamá tiene conexiones, recursos, puede ayudarme a mí y a Mateo. ¿Por qué deberíamos luchar cuando podríamos pedirle ayuda? Papá, nosotros también lo hemos pasado mal. ¿No puedes intentar entendernos?». Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, quemando mi piel como chile cayenne. «Me caso el próximo año», continuó sollozando. «Sofía y yo estamos planeando nuestro futuro, y mamá prometió usar sus influencias para conseguirle un trabajo en la alcaldía a él». Me miró entonces, y sus siguientes palabras me perforaron directamente. «Si no puedo contar con mamá, ¿con quién se supone que cuente? ¿Contigo?». La miré sintiendo como si la viera por primera vez. Mateo se casó joven justo después de la universidad. Sofía, por otro lado, fue a la maestría, luego se lanzó al trabajo, siempre empujándose más duro y más lejos. Cuanto más educada se volvía, más exitosa, más fría se volvía. Cuanto más pesaba pros y contras antes de tomar cada decisión.
Se movió incómodamente bajo mi mirada, evitando mis ojos. En cambio, miró el pastel de Diego y murmuró: «Papá, he estado conteniéndome esto por mucho tiempo. Si no hubieras causado esa escena en la alcaldía, mamá nunca se habría divorciado. Mateo y yo no habríamos tenido que luchar como lo hicimos. Mamá no habría terminado como una funcionaria de bajo rango hasta que se jubiló. Si hubieras soportado, las cosas habrían sido diferentes para todos nosotros». «Sofía, para», espetó Mateo. Ella se estremeció, luego soltó una risa amarga. «¿Me equivoco?», disparó de vuelta. Si papá no hubiera insistido en dejar a mamá, Carlos nunca habría tenido la oportunidad de reemplazarlo. Pero papá hizo su elección, entonces, ¿por qué sigue aferrándose al resentimiento? Su rostro se sonrojó, su voz elevándose en defensa ferviente. «Además, Carlos y mamá solo se juntaron años después de tu divorcio. Por supuesto que ella no fue una destructora de hogares». Se volvió hacia mí. «Papá, déjalo ir. Deja de ahogarte en tu propia amargura. No puedes pasar tu odio a mí y a Mateo, no importa qué digas, mamá sigue siendo nuestra madre». La miré. Esta no era mi hija, no la hija que crié. No, el niño por el que sacrificé todo. Mis dedos temblaron mientras apuntaba a la puerta. «Salgan los dos. No tengo hijos como ustedes». Un silencio largo y asfixiante siguió. Luego, lentamente, Sofía se levantó, su voz extrañamente calmada. «Papá, todos necesitamos algo de tiempo para calmarnos. No volveré por un tiempo». Agarró el pastel de la mesa y llamó a Pablo. «Pablo, vamos con tita Sofía a comer el pastel en su casa». Pablo dudó, mirando hacia mí antes de deslizarse lentamente de su silla y alcanzar la mano de Sofía. De la mano se dirigieron a la puerta. Mateo se quedó atrás. La impaciente voz de Sofía sonó afuera. «Mateo, date prisa. ¿Qué estás esperando?». Él recogió su abrigo y me miró. «Papá, solo cálmate. Iré a hablar con Sofía». Luego él también se fue. Mientras la puerta comenzaba a cerrarse, oí la pequeña voz de Pablo. «Abuelito no nos quiere más». La respuesta de Sofía fue aguda y deliberada. «Así es, ya no tienes abuelito». Pablo vitoreó. «Yay. Eso significa que abuelita María es mi abuelita de verdad ahora. Mañana le pediré a abuelito y a abuelita María que vengan al día deportivo de mi escuela». Las voces se desvanecieron mientras la puerta se cerraba. Me quedé allí mirando la puerta cerrada por un largo, largo tiempo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. No importaba cuánto intentara borrarlos de mi mente, el dolor en mi pecho era aplastante, pero me acostumbraría a él. Había sobrevivido a cosas peores, ¿no? Lentamente me estabilicé, empujándome de las rodillas para pararme. Caminé al cajón, saqué los 2 contratos de bienes raíces que había preparado para ellos y los rasgué en pedazos. Si ahora tenían a su padre, si tenían una nueva madre, entonces yo no tenía más razón para preocuparme. De ahora en adelante ya no tengo hijo o hija. El lunes por la mañana fui a un bufete de abogados y contraté a un abogado para redactar mi testamento. Al morir, todos mis bienes se donarían a caridad. También puse a la venta la casa de Mateo y su esposa aún a mi nombre. Como no estaban en casa, usé mi llave de repuesto para dejar entrar al agente inmobiliario a tomar fotos de la propiedad. Al salir de la agencia sonó mi teléfono. Era el agente con quien había hablado sobre la villa de lujo. «Señor Alejandro, ¿cuándo estará disponible para firmar el contrato? Si completa la compra este mes, ofrecemos 2 años de servicios de gestión de propiedades gratis». Rechacé cortésmente: «No procederé con la compra». El vendedor presionó por una razón, pero apenas lo oí. Mi mente ya había vagado a varios años atrás cuando Mateo se casó. En ese momento vendí mi casa vieja, la que había comprado décadas atrás, por 2 millones de pesos. Gracias al buen distrito escolar, logré venderla por 5 millones. Había planeado usar el dinero como pago inicial para una casa para Mateo y su esposa, pero no estaban satisfechos con eso. Tenían sus ojos en mi cuenta bancaria también. Incluso querían que yo tomara la hipoteca a mi nombre para tentarme. Me ofrecieron agregar mi nombre al título y hacerme el titular principal de la hipoteca. Rechacé y les di 2 opciones.
Una yo pagaba el inicial, pero ellos manejaban la hipoteca. El título sería de ellos. 2. Yo tomaba la hipoteca a mi nombre, pero la casa permanecía únicamente bajo mi propiedad. Podían vivir en ella y yo rentaría en otro lugar. Cuando muriera la propiedad, se dividiría equitativamente entre Mateo y Sofía. Debatieron por días antes de elegir finalmente la segunda opción. Y Sofía nunca fue pasada por alto, asistió a una universidad privada en Monterrey, donde solo la matrícula costaba 3 millones por año. Después de graduarse, tomó un gap de 2 años antes de la maestría, durante el cual la apoyé completamente entre gastos de vida, viajes y costos personales. Debí haber gastado al menos 2 millones en ella. Incluso ahora el departamento que renta cerca de su oficina, yo pago el alquiler cada trimestre. Me drenaron seco y en ese entonces fui lo suficientemente tonto para pensar que valía la pena. Creía que después de jubilarme tendría 100,000 pesos al mes en pensión que continuaría aumentando. Tenía seguro de cuidado a largo plazo y un plan de anualidad fija que pagaría principal e intereses cuando cumpliera 70, asegurando un futuro seguro. Así que nunca les negué nada ni una vez. Ahora mirando atrás, qué tonto había sido. Una vida gastada trabajando, sacrificando y dando solo para ser traicionado por las mismas personas a las que dediqué mi vida. Terminé mi arrendamiento en mi departamento alquilado, luego me compré una villa lista para mudarme. Una casa acogedora con jardín privado. Contraté a una ama de llaves para cuidar de las tareas del hogar y comidas. Por primera vez en mi vida viví para mí mismo. Pero la paz nunca dura mucho. Mi teléfono pronto fue bombardeado con llamadas de Mateo. Bloqueé su número. Momentos después sonó de nuevo. Esta vez de su esposa Isabela. Dudé, luego contesté. Todavía quedaban unas cosas por decir. En el segundo en que se conectó, la voz furiosa de Mateo explotó a través del altavoz. «Papá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cómo pudiste enviar a un abogado y un agente inmobiliario a nuestra casa? ¿En serio estás vendiendo nuestra casa? ¿Has perdido la cabeza?» Su indignación arrogante me revolvió el estómago. No estaba preguntando, estaba exigiendo, actuando como si yo le debiera algo. «Sofía siempre dijo que eras difícil», se burló. «Solía defenderte, pero ahora veo que tenía razón. Solo porque nos perdimos tu cumpleaños estás haciendo un gran alboroto de nada. No es de extrañar que mamá te dejara. Si yo fuera ella, también elegiría a tío Carlos». Aunque ya había renunciado a ellos, sus palabras aún enviaron una fresca ola de furia a través de mí. Dejé escapar una risa fría. «Perfecto, ya que has elegido a tío Carlos que él te compre una casa, entonces esa casa es legalmente mía y la estoy vendiendo, así que empaca y múdate. De lo contrario, mi abogado presentará cargos por ocupación ilegal». Pausé, luego agregué. «Oh, y pasa un mensaje a Sofía, su casero ha estado preguntando por su próximo pago de renta. No lo cubriré más». Antes de que pudiera escupir otra protesta, colgué, luego bloqueé todos sus números. Apagué mi teléfono y, por primera vez en mi vida, dejé que el silencio fuera mi compañero. Ese fin de semana fui a un centro de rescate de animales y adopté 2 perros. Llené mi jardín de flores silvestres, enredaderas y arbustos de cactus. Una tarde sentado en mi balcón con un perro acurrucado en mi regazo absorbiendo el cálido sol, entonces un golpe en la puerta. Mi ama de llaves subió. «Señor, hay 2 policías aquí para verlo». Confundido bajé. Resultó que Mateo y Sofía no habían podido contactarme por meses y me reportaron como desaparecido. Justo frente a mí, los oficiales llamaron a Mateo para informarle que estaba a salvo. 1 hora después, llegaron a mi puerta. No solo Mateo, no solo Sofía, sino alguien que nunca esperé. Ver mi hermana mayor Carmen. Después de que se fueran, los policías, los 3, se pararon en mi jardín tomando la casa con ojos abiertos. Sofía fue la primera en romper el silencio. «Papá, ¿cuánto gana la señora de la limpieza aquí?» Puse los ojos en blanco e ignoré. Habían pasado meses desde la última vez que los vi. Mateo lucía desaliñado, su rostro sombreado por barba de varios días, su ropa arrugada y desarreglada. Sofía no se veía mucho mejor. Cansada, tensa y visiblemente estresada. Suspiré. «¿Qué quieren?»
No son bienvenidos aquí, váyanse. Mateo pasó una mano por su cabello en frustración. Papá, ha pasado suficiente tiempo. ¿No crees que es hora de dejar esto? El abogado realmente me demandó por la casa y ahora Isabela amenaza con divorcio. Solo dile que retire la demanda. Un mes antes mi abogado me informó que Mateo se negaba a irse, así que presenté una demanda contra él. Lo miré sin vacilar. Si te mudas en 3 días, retiraré la demanda. Mateo se veía atónito como si no pudiera creer que yo fuera tan despiadado. Antes de que pudiera responder, Sofía dio un paso adelante extendiendo una mano expectante. Papá, sobre los 2 millones de regalo de boda que me prometiste, puedes dármelos ahora. Diego y yo acabamos de asegurar nuestra nueva casa y necesitamos el dinero para renovaciones. Y solté una risa sacudiendo la cabeza. Ella tiene dinero para joyería de oro para otra mujer, ¿y aún extiende la mano por mi dinero? Tu madre es Carlos. Si necesitas ayuda para comprar una casa o planear una boda, ve y pídeselo a ella. Después de todo, es la que ustedes dos eligieron honrar, no yo. No les daré un solo peso. El rostro de Sofía se puso rojo de rabia. Su voz se volvió aguda y cruel. ¿Crees que realmente queremos venir a ti? Te estábamos dando una oportunidad para enmendar, pero claramente prefieres ser terco. Bien, pero no vengas arrastrándote cuando estés viejo y solo. No esperes que te cuidemos. Se burló. ¿Sabes qué? Carlos es una mejor madre de lo que tú nunca fuiste. Más guapa, más amable, más amorosa. Cuando me case, mamá y Carlos se sentarán en los asientos de los padres. En cuanto a ti, ven o no, no me importa. Luego, sin esperar mi respuesta, salió furiosa. Sus palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. No más. La vi irse con indiferencia cepillando polvo imaginario de mi manga mientras me volvía para entrar. Entonces noté 2 figuras aún paradas en mi patio, Mateo aún congelado en el lugar perdido en pensamientos, quien había estado observando todo el espectáculo con diversión, claramente disfrutando el show. Casi lo había olvidado. Sabía desde hace mucho que la vida de Carmen no había sido fácil estos últimos años. Mis padres la malcriaron hasta el tuétano. Originalmente, mi padre tiró de hilos para conseguirle un trabajo gubernamental bien pagado, pero Carmen era perezosa, incompetente y frecuentemente faltaba al trabajo. No pasó mucho antes de que la despidieran. Después de eso, mis padres financiaron varios pequeños negocios para ella. Algunos ventures ganaron dinero, otros fallaron, pero se las arregló. Entonces dio en el clavo abriendo un negocio mayorista de comida que despegó, pero justo cuando empezó a ganar dinero real, se encontró con una amante y ella lo estafó por todo. Su esposa se divorció llevándose la mitad de lo poco que le quedaba. Ahora aquí estaba parada en mi jardín. Cuando me vio mirándola, destelló una sonrisa grasienta. Alejandro, mamá y papá te extrañan. Quieren que vengas a casa a visitar. Entrecerré los ojos. Algo andaba mal. Carmen nunca se preocupó por los lazos familiares. ¿Por qué de repente jugaba a mensajera? Dio un paso adelante, voz cargada de calidez falsa. Papá ya no te guarda rencor, ya sabes, solo es terco. El divorcio ni siquiera es gran cosa. Estos días mira alrededor, todos lo hacen. Casi me reí en voz alta. Ahora que ella misma estaba divorciada convenientemente, había olvidado cómo una vez se burló de mí por dejar a María. Fui directo al grano. ¿Qué quieres realmente, Carmen? Si no hay nada más, vete. Carmen dudó, luego suspiró frotando sus manos juntas en esa forma resbaladiza familiar. Bien, no daré vueltas. Papá se cayó mientras paseaba a los doctores. Dicen que podría terminar postrado en cama. Mamá piensa que deberías volver y cuidarlo. Siempre te quejabas de que nos favorecían, ¿verdad? Bueno, ahora es tu oportunidad de pasar tiempo de calidad con ellos. Casi me reí de pura incredulidad. Si recuerdo correctamente, sus pensiones combinadas son casi 200,000 pesos al mes. ¿Me estás diciendo que no pueden pagar a un cuidador? El rostro de Carmen se torció en frustración. Si contratamos a una enfermera, ¿cómo se supone que sobreviva yo? Vaya. Tengo 68 años, Alejandro. ¿Esperas que salga a trabajar? Incluso con mi padre inmovilizado, incluso con mi madre, envejeciendo y frágil, el dinero aún tenía que ir a su preciosa hija dorada.
¿Dónde estaba esta preocupación cuando María estaba destrozando mi vida? ¿Dónde estaban cuando me dejaron con nada luchando por sobrevivir? Ahora de repente recordaron que tenían un hijo. Me encogí de hombros. Su situación no tiene nada que ver conmigo. No volveré. Ahora por favor vete. El rostro de Carmen se oscureció. Alejandro, ya consulté a un abogado. Incluso si han estado distanciados por años, todavía estás legalmente obligado a mantenerlos. Sonreí indiferentemente. Entonces demanda. Si un juez me ordena pagar, cumpliré. Pero hasta entonces ni un solo peso. Llamé a seguridad y los hice escoltarla afuera. Como esperaba, Carmen nunca tomó acción legal. Siempre había sido demasiado perezosa para ese tipo de esfuerzo. En cambio, metió a nuestros padres en un asilo de ancianos deteriorados. Su única instrucción al personal: solo asegúrense de que no mueran. Después de todo, aún necesitaba sus cheques de pensión para sobrevivir. 2 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, la voz al otro lado era débil, arrastrada. Alejandro. Me congelé. Habían pasado años desde la última vez que oí ese apodo. Sostuve el teléfono sin hablar. Tu padre. No tengo mucho tiempo, pero hay algo que necesito sacar del pecho antes de irme. Yo quería decirte que lo siento. Su respiración era laboriosa, sus palabras saliendo en jadeos dolorosos, más de lo que él había dicho en toda mi vida. No escuché una sola palabra de eso. Mi padre siempre había sido un hombre dominante y machista. Para él, el único propósito de un hombre era depender de una mujer. Me prohibió divorciarme porque no quería que yo fuera la mancha en su de lo contrario vida exitosa, y cuando lo hice fue el primero en aplastarme bajo su talón. Ahora, en su lecho de muerte, quería disculparse. Sus palabras se sentían como un abrigo mojado y congelado, envuelto sobre mis hombros, ofrecido no para consolarme, sino para recordarme el frío que ya había soportado solo. No lo necesitaba. Antes de colgar, mi madre murmuró la dirección de su asilo. Dudé por un largo tiempo, pero al final fui. Cuando entré en su habitación, lo encontré acostado allí, demacrado y hueco, sus mejillas hundidas como un cadáver seco. No lo había visto en más de 10 años. La última vez había sido en su cumpleaños 70, había traído regalos, pero como siempre los tiró por la puerta. Nunca volví después de eso. Ahora, mientras estaba junto a su cama, sus labios temblaron, su respiración haciéndose más superficial. Ninguno de nosotros habló. 10 minutos después, cerró los ojos. 2 lágrimas turbias se deslizaron por su rostro marchito. Me di la vuelta y salí. Al entrar al pasillo, mi madre se arrastró detrás de mí, sus manos frágiles temblando. Me volví a mirarla. Ahora de 85, encorvada por la edad. No sentí nada. Había pasado toda su vida en sumisión, no importaba qué hiciera mi padre, nunca objetó. Ni siquiera cuando me echó como basura. ¿Era débil o simplemente no me amaba lo suficiente? Me pregunté si mi padre alguna vez hubiera amenazado con cortar lazos con Carmen. ¿Habría obedecido tan ciegamente? Saqué de mi bolso un cheque por 200,000 pesos presionándolo en su mano. Para su funeral no asistiré. Luego me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, sus sollozos suaves y rotos se arrastraron por el pasillo vacío. Abrí un café combinado con librería grande, más de 300 metros cuadrados. Solo tenía 66, no podía simplemente sentarme comiendo y bebiendo, esperando que el tiempo pasara. Durante las renovaciones, específicamente, instalé enchufes de energía en cada asiento, estanterías rebosantes de libros y el aire espeso con el rico aroma del café tostado mexicano. Contraté estudiantes trabajando a tiempo parcial y personas con discapacidades que necesitaban empleos. La gente venía no solo por café, sino para trabajar, estudiar y leer. No era un negocio altamente rentable, pero no perdía dinero tampoco. Un día, mientras manejaba el mostrador, vi a Isabela entrar de la mano con un hombre que no reconocí. Se veían íntimos. El momento en que me vio, su expresión se congeló. Inmediatamente soltó la mano del hombre. Luego, después de una breve duda, soltó una risa autodespreciativa. Mateo y yo estamos en medio de un divorcio, admitió. Él ha estado involucrado con una mujer que Carlos le presentó por mucho tiempo.
Solo empecé a ver a mi novio después de eso. Asentí. No tenía nada que decir. La vida de Mateo y Sofía ya no me concernía, lo que les pasara no interferiría. Isabela suspiró, luego se volvió a su novio. Vamos a otro lugar. Mientras se alejaban, solté un suspiro silencioso. Solo podía esperar que Mateo no se arrepintiera de sus elecciones. Cuando Sofía se casó, no me invitó. Un amigo me envió un video de la boda junto con un mensaje: ¿por qué Carlos está sentado en el asiento de la madre en la boda de Sofía? Respondí simplemente: supongo que no merezco estar allí. Mi amigo dudó por un largo tiempo, su indicador de escritura parpadeando encendido y apagado. Al final solo envió un emoji triste. No mentiré, ver ese video dolió, pero más que tristeza, sentí alivio. En ese momento algo dentro de mí se soltó por completo. Inesperadamente, mi café librería se convirtió en una sensación local. La gente afluía a él ansiosa por experimentar la atmósfera acogedora. Preocupado de que el negocio no prosperara, mis jóvenes empleados brainstormearon ideas para atraer más clientes. Vieron con bebidas temáticas mensuales. Enero latte de la fortuna dorada, febrero mocha de dulce corazón, marzo fusión de café y té emparejada con la ambientación literaria. Los temas funcionaron maravillas, blogueros de viajes locales e influencers de redes sociales comenzaron a recomendar el café. Pronto el café estaba abarrotado todos los días. Noté que mis empleados estaban exhaustos por la carga de trabajo, así que subí sus salarios y contraté más personal. Sofía se enteró de que yo era el dueño del café después de ver una entrevista en las noticias sobre mí. Para cuando vino buscándome, estaba embarazada avanzada. En el mostrador pidió un americano helado. Tuve al barista servirle un vaso de agua tibia en su lugar. No protestó. Nos sentamos una frente a la otra. Ella sonrió débilmente, pero luego lágrimas brotaron en sus ojos. «Papá, creo que cometí un error». Tomé un sorbo de mi café. La familiar amargura se extendió por mi lengua. Sofía miró hacia otro lado, sus ojos hinchados, su complexión pálida y un moretón grande cubriendo su frente. Sus labios temblaron y luego se derrumbó sollozando. «Papá, Diego me engañó». Me tensé. Diego siempre pareció un tipo manso y de buen carácter, asumí que era confiable. Pero las siguientes palabras de Sofía destrozaron esa suposición. «Estoy de 4 meses de embarazo, pero la mujer con la que está ya está a punto de dar a luz. Ha estado ocupado con el trabajo, pero realmente ha estado viviendo con ella todo este tiempo. La semana pasada conduje 3 horas para verlo. Cuando llegué, los atrapé juntos. Empujé a la mujer y él me golpeó». «Entonces, mamá no pudo conseguirle a Diego un trabajo gubernamental después de todo», pregunté. Los ojos de Sofía se abrieron en shock. Continué. «Tu madre tiene conexiones, deberías pedirle que te defienda». Me miró atónita, lágrimas derramándose por sus mejillas. «Papá, realmente me estás abandonando». Me puse de pie, mi voz calmada. «Ustedes me abandonaron a mí primero. Elegí soltarlos. Esto no es un centro de reciclaje, no puedes ir y venir como te plazca». Antes de irme le di un último consejo. «Si nadie está dispuesto a salvarte, sálvate a ti misma. Déjalo a ese hombre lo antes posible. Te lo dije antes, un hombre puede vivir una buena vida por su cuenta. Estarás bien». El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El número de perros a mi cuidado creció. La mayoría encontrados abandonados en la puerta de mi café. Los jóvenes trabajando para mí eran un buen grupo. Al menos como su jefe me trataban con calidez y respeto. No esperaba sinceridad verdadera. La sinceridad verdadera es rara, algo que no se puede forzar. Y eso estaba bien. Había aprendido hace mucho que vivir feliz en el presente era suficiente. Sin embargo, la vida cobró su precio a María López. Una noche, mientras salía de casa para recoger a Carlos del centro comercial en Polanco, sufrió un derrame cerebral. El daño fue severo: parálisis en un lado, habla arrastrada y movilidad limitada. Carlos, que una vez pareció tan devoto, se quedó por un tiempo, supervisó su tratamiento y manejó las finanzas. Pero el cuidado médico era caro. A pesar de su pensión y ahorros, los costos se acumularon rápidamente. Facturas por todo el tratamiento, terapia y medicamentos drenaron sus cuentas secas.
María se convirtió en una carga y Carlos, quien una vez se la robó a otro hombre, no era del tipo que se sacrifica por un esposo enfermo. Antes de mucho, él había tenido suficiente. Empacó sus maletas, vació lo poco que quedaba de su cuenta conjunta y la dejó con una última oración: no me inscribí para esto. Mateo se vio forzado a tomarla, pero Mateo tenía sus propios problemas. Después de su divorcio de Isabela se lanzó a una nueva relación, esperando un nuevo comienzo, pero su nueva novia no tenía interés en un hombre quebrado y luchando. Cuando se hizo claro que se ahogaba en deudas, ella cortó sus pérdidas y lo dejó. Ahora, atascado con un padre discapacitado, la vida de Mateo se desenredó más. Su estilo de vida, una vez cómodo, se encogió a mera supervivencia. Ahora apenas podía pagar el alquiler en un apartamento diminuto. Cuidar de María era agotador. Alimentarlo, bañarlo, lidiar con sus necesidades médicas interminables. Mateo resentía cada segundo de ello y antes de mucho se volvió a Sofía por ayuda. Pero Sofía ya había cambiado. Se divorció de Diego en el momento en que su hijo nació. Sabía que no quería criar a su hijo en un matrimonio roto como el de sus padres una vez tuvo. Dejó la ciudad mudándose a algún lugar nuevo donde nadie conocía su vida pasada. La vida era dura, equilibrando trabajo, maternidad y todas las luchas de ser una madre soltera. Finalmente comenzó a entender los sacrificios que su padre una vez hizo. Recordaba vívidamente las largas noches cuando su padre se quedaba despierto meciéndola a ella y a Mateo para dormir los inviernos fríos cuando lavaba su ropa a mano porque no podían permitirse una lavadora, las suaves nanas, las noches en vela. El trabajo incansable solo para darles un mejor futuro. Nunca lo había apreciado antes, pero ahora sí. Al principio dudó, luego una noche impulsivamente le envió un mensaje de texto a su padre. «Papá, ¿cómo has estado?». Sin respuesta. Semanas después lo intentó de nuevo. «Lo siento por todo». Aún silencio. No esperaba perdón, pero algo dentro de ella aún esperaba. Cada pocos meses enviaba otro mensaje. «Ahora entiendo todo lo que hiciste por nosotros. Debes haber estado tan cansado. No espero que respondas. Solo quería que supieras que pienso en ti». Nunca hubo respuesta de mí, pero leí cada mensaje, pero nunca respondí. Algunas heridas, una vez cortadas demasiado profundas, nunca se curan por completo. Pero eso no significaba que le deseara miseria. Si algo esperaba que un día realmente se parara sobre sus propios pies, que encontrara su fuerza, que viviera para sí misma, no para un hombre, no para aprobación, sino porque merecía una buena vida. El tiempo pasó. Mi café librería prosperó. Mi hogar estaba lleno de calidez, libros y el suave ladrido de mis perros. Las personas que una vez me pesaron, mi padre, mi exesposa, mis hijos, ya no controlaban mi vida. Había habido dolor, traición y pérdida. Pero sobreviví y ahora vivía para mí mismo. Había pasado una vida dando, sacrificando y soportando. Ahora elegí la alegría, sin arrepentimientos, sin cargas. Solo el simple placer de una buena taza de café, una tarde pacífica, y el conocimiento de que, después de todo, finalmente había aprendido a ser libre. Lección aprendida y mensaje. En la cultura mexicana, donde la familia es el fundamento sagrado como las ceremonias de Día de los Muertos, la historia de Alejandro nos recuerda que el sacrificio unilateral puede llevar a un dolor profundo, pero la verdadera fuerza radica en soltar y vivir para uno mismo. No dejes que la sangre o las expectativas sociales te aten. Valora a aquellos que realmente lo merecen y recuerda que la libertad personal es el regalo más preciado que puedes darte a ti mismo. ¿Cuánto has sacrificado por tu familia? Reflexiona y comparte para aprender juntos.